Recording in progress. Ok, vamos. Bueno, y fíjense, ¿no? Cómo a medida que vamos avanzando, cómo nos volvemos a encontrar con ciertas claves que nos van a acompañar, que ya nos acompañaron y nos van a acompañar siempre en la metodología de la investigación, ¿no? La claridad, la especificidad, la coherencia, ¿no? La importancia de que estos atributos no solamente estén en la definición de la hipótesis, sino que nos acompañen a lo largo de todo el trabajo de investigación, ¿sí? Y diferencia entre hipótesis nula y hipótesis alternativa, que ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Como primera medida, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la hipótesis en la investigación en farmacia hospitalaria, ¿sí? Guía el proceso de investigación, ¿sí? La hipótesis es tan importante como el problema y los objetivos. Por supuesto que tiene que guardar una estrecha relación con lo que nosotros ya planteamos en la pregunta de investigación y en los objetivos, ¿sí? No, ya sabemos que cada paso es sucesivo y tiene que haber una coherencia lógica de interpretación, una cohesión, ¿sí? Entre cada paso que vamos dando en el trabajo de investigación, independientemente que después, si avanzamos, tengamos que reformular o no lo que hemos planteado antes. La hipótesis proporciona una dirección clara y específica para el estudio, ayudando a definir los objetivos y la pregunta de investigación, ¿sí? Eh, Fundamenta la recolección y el análisis de datos, es decir, me orienta, la hipótesis me ayuda a determinar qué datos son relevantes para mi investigación y cómo debo analizarlos, ¿sí? Eh, Esto incluye además, porque en esto está, cuando yo tengo trabajo en hipótesis, ya sabemos que trabajamos con dos o más variables. Ya ese ejercicio lo hemos hecho, lo vamos a retomar y lo vamos a recordar, ¿sí? A medir, las variables tienen que ser medibles. Recuerden, método cuantitativo, hipótesis, yo voy a salir a medir. Estoy hablando de números. Voy a poner esas variables en juego y voy a ver cómo se correlacionan numéricamente, ¿sí? Cómo se influyen mutuamente, pero eso se va a traducir en un lenguaje numérico, en un lenguaje estadístico, para ser más preciso, ¿sí? Y también eso me va a determinar cuáles son las herramientas de recolección de datos, ¿sí? Muchas de ustedes en los exámenes, algunas más osadas, ha habido gente que se arriesgó y puso con coherencia varias cositas, de cómo se recolectan los datos. Bueno, yo utilizaría en el ejercicio, ¿no? Yo utilizaría un enfoque, muy bien a los que dijeron que iban a usar un enfoque mixto. Siempre el enfoque mixto es, para mi punto de vista, es lo mejor. Independientemente de que un cuantitativo solo rinde y lleva a buen puerto, y lo justificaron bien, ¿no? Porque poner mixto como si fuera un poquito de chocolate y vainilla, no, pero no estábamos hablando de un helado, ¿no? Siempre había que justificar el porqué, pero aquellos que pusieron mixto y justificaron por qué, diciendo, bueno, me interesa tanto saber, yo voy a tener un registro estadístico de estos pacientes, como me interesa saber que con el método cualitativo, saber qué piensan esos pacientes o qué interpretan esos pacientes sobre su condición, bla, 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 me parece muy bien, siempre es más completo, ¿no? Nos va a dar un enfoque mucho más completo del fenómeno que estamos estudiando. Y la recolección de datos no es que uno puede elegir a priori, ¿no? Antes de tener formulado una hipótesis, qué tipo de herramienta se va a construir, porque la herramienta se construye, ¿no? Ustedes ponían cuestionario, bueno, ahora, hacer un cuestionario o hacer una entrevista en profundidad no son tareas sencillas y en el caso del enfoque cuantitativo la hipótesis es fundamental también para después definir qué herramienta vamos a usar. Ya vamos a llegar a eso a medida que avancemos las clases. ¿Sí? Como tercera parte que me interesa rescatar de la importancia de la hipótesis en la investigación, es que facilita la interpretación de los resultados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La hipótesis a nosotros nos permite evaluar si el resultado respaldan o rechazan la sustentada tentativa planteada, ¿sí? Lo que planteamos más arriba. ¿Sí? Ayuda a interpretar la exposición en el contexto de la pregunta de investigación. ¿Sí? Bien. Digamos, para ir un poquito más atrás, hay métodos, nosotros no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero en la epistemología y en la filosofía de la ciencia, que es donde se ha creado método científico, nosotros no fuimos mucho ahí, pero ustedes han citado a Bunge, algunos han citado a otros autores, que estaban en la bibliografía, bueno, todos esos son
estudiosos, filósofos de la ciencia, que han estudiado la evolución de la ciencia, y en algunos casos han planteado, o epistemólogos, ¿no? Donde nos plantean, la epistemología básicamente es cuáles son las condiciones necesarias para crear un conocimiento, ¿sí? Para crear una formulación que tenga la probabilidad de ser verdadera, ¿sí? Bueno, hay hipotético deductivo, no lo vamos a ver, pero se los tiro, es toda una corriente dentro de la epistemología de un tipo Karl Popper, no lo retengan, no importa si a alguien le interesa, pero digo, la hipótesis juega un papel fundamental siempre en la investigación. Y ustedes también muchas veces en la vida cotidiana, a mí me gusta también volvérselos para que trabajamos con hipótesis. Si yo hago esto, entonces esto. Esa relación de causa y efecto, ¿sí? Que nosotros tenemos sobre nuestra propia conducta, sobre nuestros propios pensamientos, de cómo vamos a actuar, prevemos, ¿no? La hipótesis nos sirve, nos planteamos todo el tiempo hipótesis en la vida, ¿sí? De manera consciente y a veces subconsciente. No voy a decir inconsciente porque el inconsciente, si hay algo con lo que no trabaja, es con hipótesis. El inconsciente trabaja, opera, sin que nosotros nos demos cuenta. Pero trabajamos con hipótesis. ¿Para qué las usamos las hipótesis en la vida? Y bueno, si yo digo tal cosa o afirmo tal cosa, las consecuencias pueden ser estas. Fíjense, eso ya es una manera de trabajar con hipótesis. Claramente que como y ustedes bien resolvieron esa pregunta, la mayoría la resolvió muy bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es, qué diferencia el conocimiento científico al cual llegamos mediante la implementación de la metodología de la investigación y el sentido común, ¿sí? O sea, no estamos hablando que una hipótesis de la vida cotidiana sea una hipótesis bien formulada, lo que sí ponemos a jugar variables, ¿sí? Y en esa operación que parece tan simple, que la hacemos de manera mecánica o intuitiva, se ponen a jugar un montón de cosas. Aparece la probabilidad, aparece la causalidad, aparecen un montón de conceptos, de abstracciones que no están ahí en los hechos, y que tampoco nosotros las razonamos, pero que las ponemos a jugar en esa simple formulación de decir, bueno, si yo le digo esto a fulanito, probablemente pase esto. O si tengo que elegir entre dos cuestiones, ¿no? Bueno, elijo esto, sopeso, planteamos todo el tiempo hipótesis. Entonces, no hay una desconexión absoluta entre la hipótesis en el marco de la investigación científica y la hipótesis en la vida cotidiana. Obviamente esto no lo tomen literal, con las salvedades que ya sabemos, ¿no? El proceso de formulación de la hipótesis y la relación con las etapas anteriores. Y esta filmina está especialmente pensada como para que a medida que avanzamos también vayamos recuperando lo que hemos visto en las clases pasadas. Disculpen, me voy a tomar un mate. Aguanten un cachito. Bien. Eh, para que vayamos viendo la lógica del proceso y ir recuperando un poquito también los saberes que ya fuimos adquiriendo a lo largo de estos casi 3 meses que llevamos juntos. Entonces, la identificación del problema de investigación, ¿sí? La formulación de la hipótesis está, acá me faltó subrayarlo, íntimamente relacionada con la identificación del problema, ¿sí? A partir de la pregunta o el problema de investigación que ustedes se formularon y que fuimos trabajando, ¿sí? En sus trabajos prácticos, se busca establecer ya una relación entre variables. Ustedes cuando vuelvan a sus trabajos, ¿sí? Quizá la formulación de la pregunta problema que ustedes hicieron y que yo les corregí, que tuvimos ese ida y vuelta, está bien formulada, pero tiene la dificultad, que yo lo dejé pasar a propósito, en, en algunos casos, lo dejé pasar para que después tengamos que volver. En algunos casos, las preguntas están bien formuladas, pero carecen de las variables que van a definir después la hipótesis. En la pregunta problema, ¿qué quiere decir esto? En la pregunta problema ya tendría que aparecer la hipótesis, ¿sí? Tendría que aparecer las variables que van a integrar la hipótesis, ¿sí? Yo la enuncio en el problema y después la operacionalizo, por decirlo de alguna manera, la vuelvo concreta en la hipótesis, ¿sí? A partir de la pregunta, estoy en el segundo renglón de ese primer punto, a partir de la pregunta o el problema de investigación, se busca establecer una relación entre las variables que permitirá responder a esta pregunta, ¿sí? A la pregunta de investigación. Ya lo vamos a ir viendo, y esto por supuesto va a ir adquiriendo mayor comprensión a medida que ustedes avancen con los trabajos. De nuevo, a eso también. En el parcial me di cuenta también, yo les dije que eso iba a pasar, me di cuenta quiénes habían, por cómo solucionaron los ejercicios, quiénes habían intervenido o trabajado más en sus grupos y quiénes menos, aunque eso va a estar cabalmente ya más demostrado en la defensa, cuando vamos a hacer la defensa de los trabajos a fin de año, donde van a participar todo el grupo.
¿sí? Vamos a hacer Meet, vamos a hacer Zoom por grupo, donde cada uno va a tener que ir exponiendo, va a tener que preparar un tema y exponerlo. Profe, le Sí, consulto. Gaby. En el parcial, la respuesta de la pregunta 9 y 10 Sí. ¿están bien hechas? En general pregunto. Hay algunas muy bien resueltas, algunas resueltas a medias y hay algunas no resueltas. Encontré todo. En su mayoría están de resueltas a medias a bien resueltas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Gaby, te recojo un poquito el guante, me salgo del desarrollo de la hipótesis un toque. ¿Qué pasa? Había algunas que no estaban mal no estaba mal la idea de la pregunta, ¿sí? De la conclusión a la cual ustedes llegaron al momento de formular una pregunta sobre ese enunciado que yo les puse y los que decidieron cambiarlo sobre un enunciado que ustedes hacían. Pero me he encontrado que más arriba me decían que la pregunta tenía que tener ciertos atributos, no ser concisa, específica, tener esto, y abajo no lo hacían. Abajo no podían traducir eso que conceptualmente entendieron de cuáles son las características de una buena pregunta de investigación. Al momento de hacer la pregunta, eso no sucedía. ¿Sí? En su mayoría, todos han tratado de hacer una pregunta de investigación bastante clara, concisa, con todos los atributos, bien formulada, entendible, comprensible. En algunos casos, que eso también, en algunos casos me llamó la atención de que las preguntas estaban tremendamente mal formulada, como si nunca hubiéramos visto que era la pregunta. No, no, no. En algunos casos, insisto, la mayoría de los ejercicios del 9 y el 10 estaban con una resolución de media buena, ¿sí? Y en algunos casos muy buena. Y para abajo también, hubo de todo. También yo los conozco a ustedes a través de los parciales, ¿no? Voy conociéndolos a ustedes por cómo escriben, si ponen puntos, si ponen comas, porque un punto y una coma no es nada más una regla sintáctica. También es una forma de comunicar algo. ¿Sí? Y también me permite conocerlo a ustedes. Bueno, se demoró, acá puse un punto, se demoró, porque si uno escribe, acá, obviamente que cada uno escribe de acuerdo a cómo ha aprendido y cómo puede, pero entonces no quiero meterme en eso más, en mi rol, en mi formación y en mi trabajo de sociólogo. No, entiendo perfectamente cómo puede haber, por qué alguien puede escribir bien y alguien puede escribir mal, ¿sí? Pero bueno, cuando uno lanza una idea, por ejemplo, en un examen, lanza una idea sin punto, sin coma, yo digo, se vomitó una respuesta. Alguien, mira, esta pregunta es un vómito, en el sentido que la sacó ¡puf! Así y la tiró ahí contra el papel. Bueno, lo que pasa muchas veces hay una interpretación posible del docente, que algunos docentes lo hacen. Yo trato de no hacerlo justamente para no caer en las desigualdades sociales que llevan a alguien a tener una mejor escritura o una más o menos, pero uno como docente no sabe si hay comprensión o no ahí. Cuando alguien tira una respuesta así como muy y pone y nada. Entonces, por ahí también la buena formulación de una pregunta de investigación requiere una buena escritura, por lo cual a veces dejo de lado el tema de la buena escritura y me centro más en cómo yo veo que interpretaron la consigna, ¿sí? Pero, Gaby, un poco respondiendo a eso, hay muy buenas, hay regulares, malas y muy malas, ¿sí? Insisto, los que tengan dudas sobre temas puntuales, sobre el parcial, me escriben, les hago la devolución más específica, ¿sí? A cada uno, y lo mismo para las que entraron hace poquito, los que quieran saber la nota, también me escriben que las notas ya las tengo volcadas. Yo les pasé el aprobado, esto va para los nuevos, discúlpenme los que están desde las 7:30 conectados, que ya se lo dije 10 veces. Eh, es por el método de evaluación que yo tengo, que les puse aprobado, desaprobado cuando les contesté el mail, ¿sí? Era como para que ya se queden tranquilos, si alguno se quería, alguien me contestó, gracias, profe, me alegraste el domingo, así que bueno, también un poco esa era la idea, ¿no? Que se queden tranquilos y sepan, si ya, y se puedan relajar también para hacer otras cosas, ¿no? Por ahí estar con el nervio de esperar o la ansiedad de esperar una devolución, a veces jode. Bueno, seguimos, Gaby, listo. ¿Estamos? ¿Está bien?
Sí, en realidad lo pregunté porque cuando empecé a ver que te sirve tiene que tener una relación estrecha con la hipótesis, la pregunta y todo, eso fue lo que me hizo operar en Claro, el anterior. sí. Bien, sí, sí, Gaby, sí, sí. Claramente, fíjense esto, ¿no? Que yo se los dije, si nosotros no tenemos una pregunta de investigación, no tenemos proyecto de investigación. Porque fíjense, y yo se los adelanté muchas veces, fíjense como todos los pasos que ahora vienen, tienen siempre una relación con lo que fuimos construyendo atrás. Y si lo de atrás está construido a medias o está mal construido, no, vamos a poner un ejemplo trivial, ¿no? Yo no puedo llegar al techo de la casa sin haber puesto unas bases más o menos bien hechas, ¿sí? Me voy a meter, no sé por qué me meto en arquitectura que no tengo la menor idea, o en construcción que no tengo la menor idea, pero bueno, un ejemplo ahí al pasar. Me ocurrió y lo dije. La revisión bibliográfica, fíjense, acá aparece esto de que yo estoy esperando que ustedes me entreguen revisión bibliográfica barra marco teórico. ¿Sí? La revisión bibliográfica es una herramienta muy importante también para la generación de la hipótesis, porque me permite a mí, como investigador, sí, de los estudios, de la lectura de los estudios previos que he consultado para clarificar mi tema y demás, sí eh, puedo encontrar variables que me ayuden a mí a pensar mi propio trabajo de investigación. ¿Sí? Eso es algo que está pendiente. Recuerden, manden el marco teórico, que no se le junte con la hipótesis, porque después se juntan estas dos, pero después se junta una tercera y ahí se empieza a empantanar todo. ¿Sí? Vayan mandando lo que tengan de marco teórico. Hagamos el ejercicio como lo hicimos con los puntos anteriores, que me mandaban la pregunta totalmente así, yo se la reformulaba y ustedes me la volvían a mandar y avanzábamos, pero avancemos, no nos quedemos porque donde se junten 3 o 4 conceptos que después hay que pasar a los trabajos, por experiencia, después esos trabajos terminan así, en cualquiera. Bien, la formulación de la hipótesis, ¿no? Basándose en la revisión de bibliografía y la lógica científica, se establece la relación entre las variables de interés y se plantea una sustentabilidad tentativa. ¿Sí? Esto es lo que le decía, ¿no? Siempre la hipótesis tiene un carácter tentativo que espera a ser confirmado o revisado o descartada por la investigadora, el grupo de investigación. ¿Sí? La hipótesis debe ser clara, específica, verificable, las características de una hipótesis bien formulada. ¿Sí? Esto, recuerden, todo esto, fíjense que es lo que les pregunté sobre la pregunta problema y demás. ¿Sí? Y que los tienen en los PowerPoint. ¿Sí? Otra cosa, me voy viendo. Traten de elaborar siempre, ¿sí? No copien y peguen de los PowerPoint y demás, porque no, por más que la respuesta se haya sido respondida, ustedes no aportan nada de, de sí mismos, ¿sí? A esa respuesta, ¿sí? Por ello les pido un montón, mire, ustedes lo único que quieren es avanzar y seguir y terminar la fucking carrera y empezar a laburar, y está bien, lo comprendo. No me voy a meter con los objetivos de la vida de ustedes, de la vida privada de nadie, pero bueno, nada, el día de mañana les tengo que mandar un link. Hay un montón de becas de investigación en farmacia hospitalaria. Hay un montón de becas de investigación que están buenísimas para aprovechar. Como les digo, no solamente las investigaciones redundan en ingresos, redundan en la mejora de los servicios de atención, también redundan en prestigio y en estatus para ustedes, ¿sí? Cuando estén en plena carrera, en plena carrera de servicio, ¿sí? Y si trabajan en el servicio y se presentan una beca con un buen trabajo de investigación, doble premio, bueno, nada, cosas que redundan en cosas piolas para su desarrollo. Por eso les digo, entiendo si ustedes quieren pasar las materias, tener el papelito que diga auxiliares, técnicos, profesionales, pero bueno, ese camino, nada, eh, no vale lo mismo que alguien que se esforzó, etcétera. Por lo menos esa es mi visión, y cada uno Profe, sí. no, tengo un comentario, que vos estabas hablando con el tema Marcia, de... Sí, Marcia, con el tema de que viste por ahí para interpretar los conceptos y eso. Yo, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es hacerme un resumen en base a lo que vos nos pasás
en Ujú, diapositiva. Después, o ujú. sea, más allá de que yo lo voy incorporando, lo voy integrando, pero me termina saliendo con las mismas palabras de Y acá, a sí, lo sumo puedo y poner sí, algún sí, sinónimo o sí, algo sí, parecido, sí. pero parece como que lo copié de ahí, pero no, en realidad lo entendí y creo que por ahí en cómo uno arma la oración o en cómo uno lo va llevando, vos te vas dando cuenta Sí, si uno gracias, entendió o está gracias Marcia copiando. por el punto, porque es tal cual. Yo por eso tampoco decido, por más que yo vea similitudes entre la forma de responder la pregunta y lo que yo sé que está en los PowerPoint que hice yo, eh, hay sutilezas que me hacen ver que hay una diferencia, pero al mismo tiempo también sé que el lenguaje es finito, ¿no? Que no puedo reemplazar, no puedo andar reemplazando, buscándole sinónimos a algo que ya está dicho, bien dicho y que está bien que ustedes lo usen. Entonces, gracias por la aclaración, porque por eso tampoco yo entra como una variable. Yo le digo cuestiones que no entran dentro de la... ¿no? Uno utiliza criterios y parámetros objetivos, no subjetivos, para corregir. La primera lectura sí es una percepción subjetiva, ¿no? Yo en esa primera lectura ya sé si hay un buen o mal parcial. Después me tengo que sentar. A ver, yo ya sé, en la globalidad sé si hay un buen o un mal parcial. Después hay que usar criterios objetivos, no puede quedar librado al libre albedrío del docente, porque si vos, Marcia Argüello, me caes mal, te bocho y punto. Entonces, eso es muy peligroso para el sistema educativo en general, ¿no? Uno no puede establecer una nota según afinidades o juicios, ¿no? Uno ya sabe que hay un determinado alumno o alumna que tiene... No, a la hora de corregir hay que abrir la cabeza y hacer, si no sé el nombre de quién está escribiendo, mejor, mejor. Si vos no sabés quién es el alumno, mejor, porque hay predisposiciones, prejuicios, juicios, etcétera, que se crean alrededor de eso. Y insisto un montón, y acá yo les hago una salvedad. Yo muchas veces tengo una crítica como sociólogo al sistema educativo, porque digamos, nosotros tenemos el sistema educativo que el principal objetivo que tiene es la igualdad de oportunidades, ¿no? Igualdad las oportunidades entre todos. No importa dónde naciste. Si naciste en una familia humilde, de laburantes, o si naciste en Nordelta, en la familia de... Bueno, en Nordelta hay de todo, hay narcos, hay de todo, pero quiero decir, o naciste en la familia de un empresario riquísimo y la cuna de oro, ¿no? La idea del sistema educativo es que todos, que bueno, eso no sucede en la realidad, ¿no? Las diferencias de afuera se reproducen adentro de la escuela. Las diferencias, las trayectorias de cada uno de ustedes, por dónde pasaron, de dónde vienen, también se cristalizan a la hora de rendir un examen. Y un docente tiene la obligación de tratar de dejar afuera todo eso, ¿sí? Aunque todo eso esté, ¿sí? Porque cada uno de ustedes viene con una trayectoria, con una forma de hacer. Me remito también a un poco, era lo que le quería decir. No es cosa de la materia esto, pero a lo que le quería decir con la forma de escritura. Yo no puedo juzgar cómo escribe cada uno. Obviamente que siempre es mejor y más comprensible una escritura clara, limpia, pausada y demás, pero no me puedo meter a juzgar un parcial. No puedo corregir un parcial por si escribe como a mí me gustaría o como a mí me parece que tiene que ser escrito. Aunque insisto, estamos en un nivel superior y se juegan otras cosas, no estamos en la secundaria. Estamos en un nivel superior donde cada uno está porque quiere, ¿sí? Gracias, Marcia, por decirlo, porque venía al caso, ¿sí? Entonces, bueno, estábamos con la formulación adecuada de la hipótesis, ¿sí? Entonces implica considerar las características mencionadas anteriormente, así como la coherencia con los estudios previos y la fundamentación teórica, que en el caso de ustedes es la justificación, ¿sí? Fíjense, si yo voy a justificar una investigación y demás, bueno, si yo voy a decir, bueno, mi investigación se justifica por X problema, ¿no? En el servicio, los que eligieron trabajar sobre temas concretos del servicio de salud, se justifica porque en el servicio de salud de nuestro hospital esto funciona mal por esto y por esto. Y nuestra hipótesis de trabajo es que si yo soluciono esto, esto mejora, o si administro estos medicamentos, estos pacientes mejoran, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir directamente al ejemplo al final, para que ustedes vean cómo opera una hipótesis, ¿no? Vamos al ejemplo y después vuelvo a subir. Debería haber empezado por el ejemplo, que siempre graficar un poquito está mejor. Siempre lo dejo para el final, pero me parece que voy a invertir la lógica de ponerlo arriba, ¿sí? Entonces, supongamos que el investigador, ¿sí? Está interesado en la administración de un nuevo medicamento para la diabetes tipo 2, ¿sí? Que tiene un efecto positivo en la reducción de los niveles de glucosa en pacientes hospitalizados, ¿sí?
son ejemplos. Trasládenlo a lo que a ustedes les interesa, ¿sí? Pero fíjense, ¿no? Tenemos el problema, ¿no? Tenemos el problema, ¿sí? La administración de un nuevo medicamento para la diabetes tipo 2, que tiene, nosotros suponemos que tiene un efecto positivo, o ya está comprobado que tiene un efecto positivo en la reducción de los niveles de glucosa en pacientes hospitalizados. En este caso, una hipótesis de relación o asociada podría ser, ya vamos a ver qué son las hipótesis de relación o asociada, ¿sí? Hipótesis. La administración del medicamento X en pacientes hospitalizados con diabetes tipo 2, fíjense cómo parece que, sí, ya te lo dije más arriba, que era, no, vuélvanlo a poner, vuélvanlo a poner, son reglas del juego, ¿sí? Hay que seguir, ¿sí? Se asociará, ¿sí? Yo estoy hablando, estoy diciendo qué pienso yo que puede llegar a pasar como resultado de investigación cuando trabajo. Adelanto una tentativa, un posible resultado de lo que yo pienso, ¿sí? Se asociará con una reducción significativa de los niveles de glucosa en comparación con el grupo de control que recibe un placebo. ¿Sí? El grupo de control, ustedes saben que cuando hacemos experimentos con medicamentos, esto lo saben, eh, eh, lo sabemos que es un uso muy habitual dentro de los laboratorios. Nosotros vamos a tener unas clases sobre el final de ética, de ética en la farmacia, ¿sí? Supongo que ya lo deben haber visto, están viendo también todo lo que tiene que ver con normas legales, dónde están los límites, ¿no? Porque se puede pasar, pero bueno, sabemos que siempre hay un grupo de control al que se le administra un placebo o se le administra otro tipo de medicación y eso nos permite comparar, ¿no? En general los laboratorios hacen eso. Esto se vio mucho, saltó mucho a la luz, y bien se hace desde tiempos de que la industria farmacéutica, eso también, si a ustedes les interesa, y después les voy a hacer una encuesta, si a ustedes les interesa, me gustaría hacer 2 clases sobre la industria farmacéutica, ¿sí? Que es un golem, es un monstruo de 1000 cabezas la industria farmacéutica. Es realmente, yo sé, esto ya se lo dije, es una de las industrias más poderosas del mundo, si no la más poderosa, junto con la industria de las armas. Sobre todo, tiene mucho, ¿no? Tiene mucha capacidad de lobby, de poder, son realmente fuertes las farmacéuticas, los laboratorios, fíjense, ¿no? Monsanto y Bayer, esa gran Monsanto y Bayer, Monsanto, los agroquímicos, los pesticidas, ¿no? El agronegocio, como cuando el agronegocio deviene en requiere de las ciencias médicas o de la medicina para la transformación genética de sus semillas, para tener plantas más óptimas, eficientes, que resistan la lluvia, que resistan lo que sea, cualquier momento vamos a terminar comiendo cualquier cosa, ya estamos comiendo cualquier cosa, pero se puede profundizar si de, far, de este modelo fármaco en la comida continúa, ¿no? El modelo de involucrar, que está bien que las ciencias coexistan, las ciencias médicas y las ciencias de la agricultura se ayuden mutuamente, pero estamos en niveles, bueno, la asociación Bayer-Monsanto, Bayer, el laboratorio alemán con Monsanto, imagínense, ¿no? Controlan el 90% de la producción de pesticidas, de semillas, al mismo tiempo que tienen copado el 60-70% de los medicamentos a nivel mundial. Es una guasada. No. Mi abuelo diría, estos pibes juegan a la mancha con los aviones. Son realmente empresas es un negocio muy poderoso, sí. No. Pero bueno, si a ustedes después les interesa, nos podemos hacer 2 o 3 clases sobre, cuando terminemos con metodología de la investigación propiamente dicho, podemos hacer 2 o 3 clases o algún encuentro Muy buen sobre tema. industria farmacéutica. ¿Qué? Es muy buen tema. Incluso le habían hecho juicio y nadie podía ganarle. Exacto, sí, Melanie. Sí, Malena, perdón. Se me mezcló Malena Bueno, con Lodi y te dije Melanie. Está bien. Sí. Bueno, está lleno de historias, ¿no? Hay películas, libros, ficción. Ahora no me acuerdo ninguna ahí en Netflix o lo que sé, o en alguna de esas plataformas, pero sobre la industria farmacéutica hay mucho para cortar porque realmente determinan el futuro de la humanidad, de alguna manera, o si no lo determinan, lo condicionan en un grado alto, importante. Bueno, vamos a ir con la hipótesis en la que estábamos. ¿Sí? Entonces, fíjense que entonces la hipótesis, la administración del medicamento X en pacientes hospitalizados con diabetes tipo 2
se asociará con una reducción significativa de los niveles de glucosa en comparación con el grupo de control que recibe un placebo, ¿sí? ¿Qué hay en este ejemplo? ¿Qué podemos encontrar para que ustedes vean el juego de la operación? ¿Sí? La hipótesis plantea una relación entre la administración del medicamento X y la reducción, ¿sí? Esto. Yo le hago este gesto porque es muy gráfico. Pero si yo implemento, si mi hipótesis dice que al administrar el medicamento X se espera una reducción de los niveles de glucosa, ¿sí? En pacientes hospitalizados con diabetes tipo 2, ¿sí? Ahí ya tengo las dos variables, ¿no? Y que estas dos variables, fíjense cómo ya estaban en el problema, ¿no? En el punto 1 acá, ¿sí? Por eso digo, los que tienen enfoque cuantitativo, no solamente cuando me manden el trabajo, fíjense que tiene que haber una coherencia. Y me dicen, ¿no, profe? A la luz de lo que estuvimos viendo, reformulamos nuestra pregunta de investigación para que estén las dos hipótesis. En general, si modifican la pregunta de investigación, no es necesario que vayan a modificar los objetivos de la investigación, porque ya están planteados bien, ¿sí? Pero digo, fíjense cómo ahora vamos a necesitar que nuestro problema de investigación ya contenga al menos las dos variables. Digo dos porque ya vamos a ver que puede haber infinidad de variables, ¿sí? ¿Por qué? Supongamos, ¿no? Me adelanto un poco a lo que vamos a ver más adelante. Pero yo acá tengo dos variables, ¿sí? Entonces, que la administración del medicamento del medicamento X, reduce los niveles de glucosa en pacientes. Ahora, si yo meto una tercera variable, ¿no? Digamos, acá tengo una variable dependiente y una variable independiente. ¿Cuál es la dependiente? La reducción de los niveles de glucosa, ¿sí? Y la independiente es el medicamento, ¿sí? Perdón, al revés. El medicamento X es la variable dependiente, ¿sí? Y esta es la independiente. Se mueve, oscila, ¿sí? Pero si yo meto una tercera variable que tiene que ver con las características, con algún tipo de característica. Jenny, tenés el micrófono abierto. Perdón, profe, es que no lo puedo desactivar. Bueno, bájale, no sé. Por ahí la podés silenciar vos, profe. Sí. Mm. Así estamos todos igual, ¿eh? ¿Cómo? Así estamos todos. No, sí, yo Así también. son las Ustedes no escuchan. cursadas. Ustedes no escuchan, pero del otro lado de la puerta no saben lo que hay. Me agarró el teléfono el bebé. No hay problema. Bueno, entonces, si yo meto una tercera variable en esta relación entre estas dos variables, como puede ser, no sé, las características o el grado de avance de la edad de la persona, ¿no? Quizá yo lo que empiezo a ver es que, ok, del grupo de 20 a 40 años de pacientes con diabetes tipo 2, yo encuentro una reducción significativa a partir de la administración del medicamento X. Pero si me voy de la población con diabetes tipo 2 hospitalizada de 40 a 80 años, para hacer grandes rangos etarios, empiezo a ver que esa reducción no es tan significativa. Entonces, la relación que yo encontré entre la administración del medicamento X y la reducción significativa de los niveles de glucosa cambia, porque aparece una tercera variable. Y así yo puedo ir metiendo variables. ¿Qué pasa con la introducción de variables? Me van mostrando la complejidad también de ese fenómeno y me llevan a estudios multivariables, ¿sí? Que son los más, los que los que usualmente terminan de explicar mejor un problema. Nosotros no nos vamos a meter en análisis multivariado porque implica un desarrollo estadístico que tendrían que tener estadística en paralelo, ¿sí? Cosa que no es la idea tampoco de la carrera, ni del ministerio, ni de la escuela de gobierno. Pero bueno, para que vean la complejidad, ¿no? Un fenómeno de la realidad, cuando uno lo mira incluso desde el prisma, desde la óptica del sentido común, uno puede ver un montón de variables, ¿no? Fíjense ustedes en su vida, un montón de variables que intervienen, ¿sí? Nosotros en este caso la vamos a reducir a dos variables, ¿sí? El juego, ¿sí? No vamos a abrir mucho el juego porque, insisto, amerita otro tipo de desarrollo, ¿sí?
En este ejemplo, la hipótesis plantea una relación, entonces, ya lo estuvimos diciendo, pero vamos a repasarlo, entre el medicamento X y la reducción de los niveles de glucosa en pacientes hospitalizados con diabetes tipo 2. Esta hipótesis se basa en la revisión bibliográfica, ¿sí? ¿Cómo llegaron? ¿Qué pasó? En este hospital, ¿qué pasó? Dijeron, bueno, alguien revisó la bibliografía y se dio cuenta que en unos estudios que hicieron en la Universidad de Massachusetts, Texas, no en cualquier universidad, se dio cuenta que a los pacientes con diabetes tipo 2 le habían administrado ese fármaco y ese fármaco había reducido los niveles de glucosa. Entonces, frente a ese problema, ¿sí? El investigador, leyendo ese estudio o anoticiándose ese estudio, dijo, bueno, probémoslo acá, en nuestro hospital, en nuestro ámbito, ¿sí? Y para eso desarrolló una investigación y dijo, bueno, tomando el antecedente este, lo queremos comprobar acá, pero en nuestras circunstancias, obviamente que no es lo mismo, por eso digo, no se pueden trasladar estudios que se hicieron en otro contexto, con otros sujetos, con otros pacientes. Sí, a veces se universaliza tanto quiero decir, hay fármacos y drogas que ya han sido tan testeadas en distintos contextos y en distintos lugares. Fíjense todo lo que pasó con la vacuna del COVID, ¿no? Sacando las especulaciones mezquinas, políticas, si una era mejor, otra era peor, ¿qué pasaba a nivel de la ciencia con el desarrollo, desde la investigación con el desarrollo de la vacuna, ¿sí? Todas las etapas que tuvieron que pasar para poder llegar a ser una vacuna efectiva, que respete esto, que respete lo otro, ¿sí? Y eso demanda muchos muchas pruebas de laboratorio y demanda mucha investigación científica, ¿sí? A veces ya llega un momento que se ha testeado tanto que, fíjense, ¿no? La cantidad de medicamentos que tienen ustedes en la farmacia donde ejercen sus trabajos o su práctica, que todos esos medicamentos pasaron por todo esto de lo que estamos hablando, una y mil veces, se probaron en contextos muy distintos, ¿sí? Y así continuamente. Y cada nuevo agregado que un laboratorio le hace a un fármaco, necesita salir a testearlo, probarlo y demás, no solamente por una cuestión de eficacia y de lucro que tiene ese laboratorio, diciendo, bueno, ahora agregándole esto, no solamente le hago bien es mucho más eficiente mi remedio para paliar una enfermedad o para trabajar una enfermedad, sino que se lo ejercen los controles, los controles gubernamentales, ¿no? Y los controles de la organización, desde las organizaciones macro, como la Organización Mundial de la Salud, hasta la Organización Panamericana, y después la ANMAT en nuestro caso, ¿sí? Y así todo esto que ustedes ya saben, pero todo eso es ciencia, todo eso es método científico, ¿sí? Como para que vean también que la materia, si esto hace que las materias les interesen un poquito más, pues, bueno. Entonces, esta hipótesis se basa en la revisión bibliográfica, se lo habíamos visto, ¿sí? Nada, esto es una muestra, ¿sí? Esto es solo una muestra, ¿sí? Piénsenlo, podemos tener, a ver, déjenme pensar otro ejemplo. Me había anotado otro ejemplo por algún lado, no lo encuentro. ¿Qué están viendo ustedes ahora en la pantalla? Ejemplo, dice. Y hay 4 puntos. Bien. Porque me había anotado otra, pero que no la, digamos, no la desarrollé como para poner en la filmina. Ejemplo de la hipótesis, dice. ¿O qué buscabas? No, está bien, porque yo me anoté en un Word otras hipótesis, pero digo, para que no le aparezca mi escritorio a ustedes, si seguían viendo la pantalla, ¿sí? Bueno, otro ejemplo podría ser, no lo van a ver en pantalla, pero yo se los voy leyendo como lo escribí yo. Supongamos de nuevo que estamos interesados en investigar la implementación de un programa educativo para pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas, ¿sí? Y queremos saber si ese programa educativo para pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas mejora el cumplimiento de la medicación prescrita, ¿sí? ¿Sí? Mejora, vamos a decir, mejora la adherencia, ¿sí? Hacemos la farmacia del hospital, quiere elaborar ante un determinado problema, que es la adherencia a los tratamientos, dice, bueno, bien, elaboremos un programa educativo para los pacientes, ¿no? Que consista en esto, de educar al paciente en qué está tomando, en la importancia, ¿no? A mí me parece yo al mismo tiempo pienso ideas para que ustedes también
si algún día lo quieren hacer o lo quieren plantear en sus lugares de trabajo, etcétera, lo puedan implementar, ¿sí? ¿Qué hipótesis podríamos plantear frente a esta idea, ¿no?, de investigación? ¿Sí? Nosotros decimos, bueno, a ver, tenemos que ver si un programa de educación, y nuestra hipótesis, ¿qué va a decir? ¿Cómo se imaginan que va a ser la hipótesis? ¿No? Vamos a agarrar un grupo de pacientes, bueno, le voy a leer la hipótesis, ¿no? El grupo de pacientes hospitalizados que recibe el programa educativo sobre manejo de medicamentos tendrá, ¿sí?, ¿no? Recuerden que en el anterior era presentará, o no me acuerdo bien la palabra, ustedes lo tienen ahí en pantalla, pero sí, como, volviendo al tema del lenguaje, ¿sí? Cómo es importante que, tanto para plantear un problema o para plantear los objetivos, fíjense que aparecen determinadas formas de conjugar los verbos que hacen a la lógica, que no es un capricho, que hacen a la lógica de la formulación de un problema o de una hipótesis en este caso, ¿sí? Entonces, un grupo de pacientes hospitalizados que recibe el programa educativo sobre el manejo de su medicación, ¿sí?, tendrá una tasa de cumplimiento de la medicación prescrita significativamente mayor en comparación a un grupo de pacientes que no reciba el programa educativo. Entonces, el grupo de estudiantes de la Tecnicatura en Farmacia Superior de la Escuela de Gobierno de la Región Sanitaria Tercera dice, vamos a hacer una investigación en el hospital, donde nosotros vamos a tener dos grupos de pacientes. Tenemos 10 pacientes crónicos en este momento en el hospital con enfermedades crónicas que tienen dificultades con la adherencia al tratamiento. Voy a agarrar un grupo de 5, al cual le voy a dar un programa, le voy a dar un programa educativo previamente bajado, consolidado, o que se implementó en la se implementó en el hospital Julio de Bedia de 9 de julio y funcionó muy bien. Les voy a aplicar este programa educativo y lo voy a comparar con otro grupo, que va a ser mi grupo de control, al que no le voy a dar. Y voy a evaluar si esto incrementa significativamente la adherencia de estos pacientes al tratamiento o no. De nuevo, este juego, ¿sí? Vamos a obtener esas conclusiones. Y ahí yo voy a tener que desencadenar todo el proceso de recolección de datos, que ya vamos a llegar a eso, pero bueno. Fíjense en este ejemplo también cómo se ejemplifica bien lo que venimos hablando respecto de la importancia de las variables dentro de la cocina, la formulación de la hipótesis. Vamos a la filmina que nos había quedado colgada y ya después vamos cerrando la clase. Dejen el presente, por favor, ¿sí? Recuerden que la regularidad es tan importante como aprobar, gente, ustedes ya lo saben. Tipos de hipótesis en investigación farmacéuticas hospitalarias. Bien. A. Hipótesis de relación o asociación, ¿sí? Plantea una relación entre dos más variables, yo ya dije, nosotros nos vamos a circunscribir a dos variables, entre dos o más variables, como la eficacia de un medicamento en el tratamiento de una enfermedad, ¿no? Subiendo al ejemplo que en realidad estaba abajo, pero que bueno, ya lo vimos nosotros, ¿sí? En el tratamiento de una enfermedad, ¿sí? Esta relación se establece a partir de la revisión de la bibliografía y la teoría existente, como teníamos en el segundo ejemplo que vimos, ¿no? Que hipótesis de diferencia o comparación. Teníamos entonces de relación o asociación. Fíjense, acá los usamos como sinónimos, ¿sí? Relación o asociación están usados como sinónimos, ¿sí? Lo que nos interesa ver es cómo es la relación entre dos variables y cómo es la asociación. Segundo punto, de diferencia o comparación, ¿sí? Establece una diferencia significativa entre grupos o tratamientos, como la comparación de dos terapias farmacológicas en cuanto a sus efectos secundarios, ¿sí? En este caso recuerden el medicamento X para pacientes con diabetes tipo 2, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo que yo tengo son dos fármacos. En la bibliografía yo encontré que hay dos fármacos que se están usando con aparentemente igual éxito, ¿sí? Para bajar significativamente la glucosa en este tipo de pacientes hospitalizados, y entonces tengo dos fármacos, ya no tengo uno, tengo dos. Bueno, voy a generar dos grupos y voy a evaluar, le voy a administrar a un grupo uno y al otro grupo el otro, y voy a ver cómo funciona eso. Voy a medir los niveles de glucosa, ¿sí? En cada uno de los pacientes. Y ahí voy a sacar las conclusiones significativas para nuestro trabajo, ¿sí? Se basa en la identificación de variables de interés y la pregunta de investigación, ¿sí? Hipótesis de predicción. Acá ya el propio título
este tipo de hipótesis nos plantea, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Queremos saber cómo va a actuar algo en el futuro. Si queremos predecir un comportamiento, una conducta, un resultado, lo que sea. Busca predecir un resultado o un evento futuro, ¿sí? Basado en variables específicas, como la predicción de la respuesta al tratamiento farmacológico en pacientes con determinadas características. Todo esto es lo que hacen los laboratorios, chicos. Todo esto es lo que hacen los laboratorios. Los laboratorios no trabajan con un tipo de relación de hipótesis, no trabajan con un montón trabajan con todas, porque ellos también tienen que evaluar los resultados a futuro de la administración de un medicamento, ¿sí? Recolectar datos y comprobar hipótesis de predicción es sumamente complejo, porque es un proceso estadístico muy complejo, vamos a decirlo así, vamos a dejarlo ahí. Pero porque entran ya, o sea, ¿no? Vieron que nosotros decimos, muchas veces alguien te pregunta algo, che, ¿y vos qué pensás sobre qué puede pasar sobre esto? Ay, no sé, no hago futurología. Bueno, nosotros acá en la ciencia tampoco hacemos futurología, no establecemos, sino que tenemos métodos, herramientas estadísticas para poder predecir un determinado comportamiento, ¿sí? Uno ya sabe, por ejemplo, en el caso de lo social, que es mucho más mi campo, uno ya sabe que a determinados contextos, a determinadas circunstancias, es muy normal, lo- lo nor- el concepto de normalidad en la estadística, lo normal es un concepto estadístico. Después se usa mucho para discriminar o para decir, para establecer verdades, ¿no? Bueno, no es normal, es normal, no es normal. Pero la normalidad es un concepto estadístico. Ustedes lo deben haber visto quizás, y no sé, cuando tenés un hijo, ¿viste? O una hija, te dicen en qué percentil está. Bueno, se toma un promedio, una medida estadística, que puede ser la media, la moda, ¿sí? Que ya vamos a ver qué son, ¿no? Que dice, bueno, cada 100 nenes, cada 100 pibes que nacen, hay una curva de normalidad. ¿Sí? Y después hay puntos que estadísticamente caen arriba o abajo, ¿sí? Eso se llaman desviaciones. Fíjense en los nombres, ¿no? Por eso digo, son categorías estadísticas. Cuando se usan en la vida social, generan mucha pelotudez. Perdón el lenguaje, pero esto es normal, no es normal. ¿Normal en relación a qué, no? Pero bueno, el concepto de normalidad y de desviación son conceptos estadísticos, ¿sí? Yo ya sé que frente a determinados contextos, esto traten de trasladarlo al ámbito de la farmacia, ¿no? Frente a determinados contextos, frente a determinadas situaciones, es muy normal que haya determinados comportamientos o determinadas reacciones, ¿sí? Eh, por lo cual yo ya sé que de acontecer el evento X probablemente suceda ahí, ¿sí? Lo mismo pasa también en la ciencia farmacéutica. Hay ya una cantidad de cúmulos de investigaciones recontraprobados que si a tal evento sucede tal cosa, a tal causa, tal efecto, a tal administración de medicamentos, tal efecto, ¿no? Tal es así que ningún medicamento puede salir sin decir qué es lo que te va a pasar. ¿Y cómo sabe el laboratorio cuáles son los efectos adversos? Bueno, pues lo testearon, hicieron ciencia, probaron, hicieron investigación, probaron, hasta que, obviamente, un nuevo laboratorio que saca un medicamento que está recontra testeado no vuelve a testear el mismo medicamento. Ya sabe los efectos adversos de ese medicamento para poner en el papelito que acompaña el medicamento. Pero ¿cómo lo sabe? Porque revisaron las investigaciones de otros laboratorios. Entonces ya se sabe, ¿sí? Por eso también lo de la revisión no es una cosa caprichosa, de que, bueno, tiene un sustento para la investigación. Bueno, ¿siguen ahí? ¿Estás ahí? Dijo el futuro presidente. ¿Estás ahí? ¿Están Y ahí? profe, te hago una pregunta. Sí, Cuando nosotros tengamos que formular la hipótesis, sí. ¿puede ser de cualquiera de estos tipos o cómo sería? Bueno, no, eso va a responder a la naturaleza del problema. Lo vamos a ir viendo, a la naturaleza del problema que ustedes se plantearon, ¿sí? El ejercicio que ya tenemos que ir haciendo para cuando tengan que plantear la hipótesis, vamos a tener una clase más, la clase que viene vamos a seguir con hipótesis, vamos a tener una nueva filmina y demás. El ejercicio que tienen que ir haciendo es volver a la pregunta problema de ustedes y ver si contiene las variables, si tiene Las variables, variables. si tiene variables, ¿sí? Si no las tiene, bueno, ver cómo las podemos incluir sin desvirtuar la pregunta de investigación, que es lo que dio origen a todo, ¿no? Que no metamos dos variables por la ventana, tratamos de ser coherentes.
Y en la dificultad, ustedes ya saben, me mandan a mí y les laburamos juntos. Seguimos haciendo el mismo proceso que hacemos siempre en Marcial. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Alguna duda, alguna consulta, sea de la clase o de los parciales? No, acá estamos escuchándote. Bueno, me lo decía así, acá estábamos escuchándote. Bueno, gente, nada, vayan a descansar. De nuevo, gracias por haber todos haber hecho el esfuerzo de haber mandado el parcial. Los que quieran saber la nota me escriben. Nada, y suerte con sus vidas, con lo que estén haciendo. Nos vemos el miércoles próximo, otra vez con hipótesis. Adelanten marco teórico, no dejen que se junte marco teórico con hipótesis, porque ya les dije, después empieza a hacer la mancha de aceite y les va a ir trabando las entregas obligatorias del trabajo práctico. Dejen el presente. Bueno, profe, gracias. Hasta Gracias. luego. Adiósito. Chau, Chau, chau. profe. Chau, Chao, chau. profe, hasta luego. Hasta luego.